Chadley, vas a ser un gran papá. Gracias por estar aquí. La voz que venía del reproductor de DVD se sintió como un cuchillo en mi corazón. Me quedé paralizada, de pie en la oficina de Chadley, agarrando un trapo de polvo, mirando la pantalla. Una mujer postrada en la cama, sudorosa y pálida, agarraba la mano de mi esposo. Oh, Dios mío, esa es la voz de mi esposo, murmuré, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Liz, la voz de Ellen rompió mi trance. Ella entró en la habitación, su rostro una máscara de preocupación. Creo que deberías devolver este DVD por ahora. Lo resolveremos. Eyecté el DVD, mis manos temblaban mientras lo colocaba de nuevo en su caja, cuidando de no mirar la etiqueta impresa que me devolvía la mirada, el bebé de Rachel. Ellen cerró la puerta de la oficina detrás de nosotras mientras salíamos. Cuando estábamos en la cocina, Ellen sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí en la mesa. Liz, sé que esto es impactante, pero mantengamos la calma. Necesitamos entender qué está pasando. Agarré mi taza, tratando de sacar calor de ella. Pero solo hizo que el frío que crecía dentro de mí fuera más evidente. Pero si es verdad, ¿qué significa para nosotras? Ellen suspiró, mirando su café. Necesitamos averiguar más. Antes de sacar conclusiones. Te apoyaré sin importar lo que descubramos. Ella extendió la mano y apretó la mía, su toque me ancló por un momento. Esa noche, el sueño vino con reticencia. Mi mente era un carrusel de imágenes, Chadley en la sala de partos, susurros calmantes para esta mujer, Rachel. Parte de mí quería confrontarlo de inmediato, pero las palabras de Ellen resonaban en mi mente. Necesitábamos respuestas, y las acciones apresuradas no las traerían. Por la mañana, Ellen sugirió que contratáramos a un investigador privado. Liz, estás manejando tu negocio y lidiando con suficiente estrés. Deja que los profesionales se encarguen de esto. Tienes razón. Respiré hondo, sintiendo el peso en mis hombros pero tratando de mantenerme fuerte. Llamaré a alguien hoy. Al mediodía, tenía una cita programada con Jake Fulton, un investigador privado. Quiero saber todo sobre la relación de Rachel y Chadley, le dije mientras nos sentábamos en su pequeña oficina. Jake asintió, su expresión era de empatía practicada. Obtendremos las respuestas que necesitas. Empezaré de inmediato. Durante los siguientes días, Ellen y yo mantuvimos nuestras conversaciones en temas necesarios. Chadley notó mi comportamiento distante pero lo atribuyó a mi carga de trabajo. No tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Jake informó rápidamente. Rachel Miller, comenzó, desplegando lo que parecía un expediente sobre la otra vida de mi esposo. Los frecuentes viajes de negocios de Chadley, muchos eran visitas a ella. Ella vive a solo 2 ciudades de distancia. A medida que las piezas encajaban, mi ira burbujeaba pero se mantenía controlada. ¿Alguna señal de otro hombre?, pregunté, recordando el nombre del expediente que Jake nos entregó. Jake asintió. Dan Parker. Él creía que era el padre del hijo de Rachel. Ellen y yo decidimos que necesitábamos hablar con Dan. Tal vez él tenía respuestas o piezas del rompecabezas que aún nos faltaban. Al encontrarnos con él en un diner local, el aire estaba cargado de tensión. Dan, necesitamos hablar sobre Rachel, comencé, sintiendo una extraña camaradería con este hombre que nunca había conocido. Sus ojos se abrieron con emociones mixtas. ¿De qué se trata esto?, exigió. A través del dolor compartido, juntamos una historia de engaño. Dan había sido tan engañado como yo. Juntos, planeamos confrontar a Rachel y Chadley, 2 engañadores atrapados en su red de mentiras.
Los ojos de Ellen brillaban con determinación a la mañana siguiente. Necesitamos preparar la revelación adecuadamente. Sonreí cansada. El cumpleaños de Chadley se acerca. ¿No es el momento perfecto? Ella asintió. Todos merecen saber la verdad, Liz. ¿Pero cómo?, pregunté, la enormidad de la tarea pesando sobre mí. Lo descubriremos, me aseguró Ellen, apretando mi mano una vez más. Tenemos que hacerlo. El plan se puso en marcha, los secretos listos para ser revelados, las acciones preparadas para destrozar nuestras fachadas. La mesa de la cocina se convirtió en nuestra sala de guerra. Ellen y yo revisamos las pruebas que Jack había reunido, fotos, recibos y notas sobre los movimientos de Chadley pintaban un cuadro de traición. Ya no hay negación posible, dijo Ellen, su voz firme pero sus ojos brillaban con una mezcla de ira y tristeza. Tenemos que enfrentar la realidad. Asentí, agarrando un recibo de un hotel de lujo al que nunca había visitado. Es peor de lo que imaginaba. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Ellen se acercó, su mano cálida y reconfortante. Liz, no te desesperes. Necesitamos entender qué está pasando. Saltar a conclusiones no ayudará. Pero si es verdad, ¿qué significa para nosotras? Solté la enormidad de la situación, golpeándome de una vez. Ellen respiró hondo. Significa que necesitamos ser inteligentes sobre nuestros próximos pasos. Tomarás un descanso de tu negocio. Contrataremos un abogado para proteger tus intereses. Mi vida se sentía como si estuviera fuera de control. Tenía que mantener la compostura, no solo por mí, sino por el futuro que aún esperaba poder reconstruir a partir de este lío. Confiaba en la sabiduría de Ellen, ella había sido un pilar y una segunda madre para mí. Cuando cayó la noche, la casa se sintió extraña. Chadley llegó a casa, besó mi mejilla distraídamente y se retiró a su estudio. Me senté rígida en el sofá, tratando de actuar normal. El sonido de su risa en noches antiguas ahora parecía una broma cruel. Al día siguiente, me encontré en la pulida oficina de Kem Hathaway, una abogada de familia con experiencia. Ellen se unió a nosotras para apoyo moral. Liz, cuéntame lo que sabes hasta ahora, pidió Kim, sus ojos agudos y atentos. Le entregué la carpeta de pruebas que habíamos recopilado. Quiero saber qué se puede hacer. Creo que tiene otra familia. El rostro de Kim se suavizó, pero su comportamiento profesional permaneció intacto. Primero, presentaremos una solicitud de separación. También obtendré una orden de restricción si es necesario. Vamos paso a paso. Sus palabras me dieron un sentido de dirección. ¿Qué pasa con Rachel? ¿Hay alguna acción legal que podamos tomar contra ella también? Kem se recostó, contemplando. Si te ha defraudado a ti y a Dan, podría haber motivos, pero primero necesitamos pruebas irrefutables. Le agradecimos y salimos de la oficina con un plan más claro. Mi resolución se endureció con cada paso que daba. Ya había perdido suficiente sueño, suficiente alegría. Era hora de recuperar algo de control. De vuelta en casa, Ellen y yo revisamos la información recién obtenida sobre Dan. El hombre parecía genuino, tan herido por las mentiras de Rachel como yo. Decidimos confrontarlo directamente, esperando formar un frente unido. Conocer a Dan había sido extrañamente catártico. Unir fuerzas se sentía como un paso hacia la justicia. El próximo gran obstáculo era Rachel. La localizamos en un pequeño café que frecuentaba. Ellen y yo entramos, nuestra presencia captó de inmediato la atención de Rachel. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de cautela. Rachel, comencé,
mi voz sorprendentemente firme. Necesitamos hablar. Ahora. Ella dudó, luego asintió, indicándonos una esquina apartada. Su incomodidad reflejaba la mía. ¿Qué quieren?, preguntó Rachel, sus ojos saltando entre nosotras. Respuestas, respondí firmemente. Sabemos sobre Chadley y el niño. Sus ojos destellaron con algo, culpa, miedo, tal vez ambos. No sé qué creen que saben, empezó. Sin juegos, interrumpió Ellen, su voz fría pero controlada. Tenemos pruebas. Tus mentiras terminan aquí. Los hombros de Rachel se desplomaron ligeramente y pude ver cómo la lucha la abandonaba. Se dio cuenta de que el juego había terminado. Está bien, dijo en voz baja. Les diré todo. Su confesión se sintió como una victoria, pero también una amarga confirmación de nuestros peores temores. El camino por delante estaba claro ahora. Necesitábamos exponer a Chadley, y comenzaba con una confrontación que sacudiría a nuestra familia hasta la médula. Mis dedos tamborileaban inquietos sobre el escritorio mientras Jake me actualizaba sobre los últimos hallazgos. La oficina del investigador privado se sentía sofocante, llena de archivos y el aroma a café rancio. Liz, comenzó Jake, ajustándose las gafas, hemos descubierto más sobre Rachel. Ella ha estado viviendo de dinero de Chadley. También han confirmado un contrato de arrendamiento de un apartamento. Ellen me agarró del hombro, su furia apenas contenida. Entonces, ¿ha estado financiando su vida mientras nosotras luchábamos? Increíble. Me hundí más en mi silla, sintiendo un cóctel de traición y determinación. ¿Y Dan? ¿Cuál es su participación? Jack entregó una serie de fotos de vigilancia. Rachel lo ha estado engañando, haciéndole creer que él es el padre. Él ha estado cubriendo gastos adicionales, solicitudes de escuelas privadas, facturas médicas. Los ojos de Ellen se entrecerraron. Rachel ha estado engañando a todos. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y los viajes de negocios? ¿Con qué frecuencia la visitaba? Más de la mitad, respondió Jake, pasando algunos documentos. Ella vive en un pueblo vecino, pero también se encontraban durante viajes de negocios. Ella tiene pruebas de sus reuniones, mensajes de texto y correos electrónicos. Rachel ha sido inteligente, murmuró Ellen, pero no lo suficiente. Hubo una pausa antes de que Jake hablara de nuevo. ¿Cuál es el próximo paso para ti, Liz? Apreté los puños. Quiero que se exponga cada detalle. Hablemos con la abogada. Esa mujer, Rachel, también debe rendir cuentas. La oficina de Ken Hathaway estaba tan impecable como siempre. Ella escuchó atentamente mientras describíamos las manipulaciones de Rachel. Liz, comenzó Ken, tu situación merece una acción integral. Empezamos con la separación legal de Chadley. Reunir más pruebas concretas. ¿Y Rachel? Pregunté. Podríamos potencialmente acusarla de fraude, dijo Kim, con ojos agudos. Pero necesitamos pruebas irrefutables. Asentí. Tenemos que movernos rápido. El cumpleaños de Chadley se acerca. Es la oportunidad perfecta para confrontarlos a ambos. De vuelta en casa, Ellen y yo nos ocupamos de los preparativos. Tenía que actuar normal alrededor de Chadley, lo que me ponía la piel de gallina. Cada vez que sonreía o intentaba ser cariñoso se sentía como una traición de nuevo. El día antes de la fiesta de cumpleaños de Chadley, Ellen y yo nos reunimos con Dan. Le informamos sobre nuestro plan y él parecía listo para el enfrentamiento. Tienes que confrontarlos en la fiesta, Dan, dije, sintiéndome más como una general que como una mujer cuya vida se estaba desmoronando. Todos estarán allí, familia, amigos. Necesitan ver la verdad.
Dan lucía sombrío pero decidido. Estaré allí. Llegó el día de la fiesta. Ellen y yo seguimos con los movimientos de anfitrionas como si todo fuera perfecto. Los invitados llenaron la sala de estar, riendo y charlando, sin saber la tormenta que se estaba gestando. Chadley entró, sorprendido por la reunión, los amigos aplaudiendo, Ellen abrazándolo. Feliz cumpleaños resonó por toda la casa. Forcé una sonrisa, sabiendo que el momento estaba cerca. Mientras cortaban el pastel, asentía Dan, quien se había posicionado cerca del centro de entretenimiento. Nos dio la señal e insertó discretamente el DVD incriminatorio. La habitación se oscureció cuando la pantalla cobró vida. Liz, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Chadley era aguda, cortando la atmósfera alegre de la habitación. Silencio, Chadley. Mira, exigió Ellen, su voz firme incluso. Cuando mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los jadeos llenaron la habitación mientras el video se reproducía, el arrullo tranquilizador de Chadley a Rachel mientras ella empujaba en el parto, su toque gentil que una vez había sido reservado para mí, ahora público para todos. Las ondas de shock de la revelación se extendieron por la asamblea. Los familiares murmuraban, los amigos lucían horrorizados. Di un paso adelante, sintiendo una fuerza que corría por mis venas. Este es el verdadero Chadley, declaré. Viviendo una doble vida con Rachel, quien robó su confianza y amor. Dan se adelantó, su voz resuelta. Tenemos pruebas de su traición. Las pruebas de ADN muestran que Chadley no es el padre. Rachel mintió. La habitación descendió en caos, pero en medio de ello, sentí una calma inesperada. Las mentiras habían sido expuestas y el camino hacia la justicia había comenzado. Mientras las imágenes incriminatorias continuaban reproduciéndose, el silencio en la habitación era palpable. El rostro de Chadley, contorsionado con una mezcla de ira y pánico, reflejaba la confusión en mi corazón. Sus ojos se dirigieron a mí, suplicantes, pero me mantuve firme. Liz, apaga esto. Es un error, rogó, su voz temblando. Negué con la cabeza. Mi determinación inquebrantable. No hay errores aquí, Chadley. Solo la verdad. Rachel, que había estado parada tímidamente al fondo, ahora dio un paso adelante, con la cabeza baja. Lo siento, todos, susurró, su voz quebrándose. Dan, con furia en su rostro, se adelantó. ¿Crees que lo siento, arregla esto? Destruiste vidas, Rachel. El rostro de Chadley se torció con desesperación. Liz, por favor, podemos hablar de esto. Ellen se colocó frente a mí, en una postura protectora. Ya has hablado suficiente, Chadley. Es hora de que todos sepan quién eres realmente. Exclamaciones de ira y traición resonaron en la habitación. Chadley miró a su alrededor, dándose cuenta de que nadie estaba de su lado. No. Más mentiras, dije firmemente. Este matrimonio se acabó. Quiero el divorcio. Los hombros de Chadley se desplomaron en derrota. Miró a Rachel, quien estaba llorando. Rachel. ¿Cómo pudiste? Rachel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Nunca quise hacerle daño a nadie, Chadley. Dan bufó. Demasiado tarde para eso. Nos lastimaste a todos. Ellen, siempre la matriarca, se dirigió a la multitud. Ahora todos conocen la verdad. Estos dos nos han traicionado. Solo queda justicia. La habitación se llenó con una mezcla de redención y tristeza. Era el fin de una era para nuestra familia, pero también un nuevo comienzo. Chadley y Rachel se quedaron allí, expuestos y destrozados. Cuando los últimos invitados se fueron, el sentido de finalización flotaba en el aire.
Ellen se volvió hacia mí, sus ojos llenos de tristeza y alivio. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo. Suavemente. Asentí, sintiendo el peso de nuestras acciones pero también una ligereza inesperada. La verdad había salido a la luz y ahora podíamos comenzar a sanar. Superaremos esto, Liz, dijo Dan, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Todos nosotros. Ellen me dio un fuerte abrazo. Ahora estamos aquí el uno para el otro, siempre. Mientras cerraba la puerta esa noche angustiosa, sentí una extraña sensación de paz. La tormenta había pasado, y el camino por delante, aunque difícil, estaba claro. Las secuelas de la confrontación pesaban en el aire. Chadley y Rachel estaban en ruinas, sus fachadas demolidas. La habitación se había vaciado, pero el eco de su engaño persistía. Liz, hablemos. Suplicó Chadley, su rostro una máscara de agonía. Por favor, dame una oportunidad para explicar. No queda nada por explicar, dije fríamente, mi voz más firme de lo que me sentía. Se acabó. Voy a solicitar el divorcio. Me agarró el brazo, la desesperación teñía su toque. No puedes simplemente terminar con nosotros así. Hemos pasado por mucho. Ellen dio un paso adelante, quitándole la mano de mí con un firme agarre. No te atrevas a tocarla, Chadley. Ya no eres bienvenido aquí. Los ojos de Chadley se entrecerraron, la ira burbujeando bajo la superficie. Siempre la apoyaste, incluso cuando ella estaba equivocada. Ellen no se inmutó. Apoyé lo que era correcto. Claramente, eso no eras tú. Rachel. Estaba a un lado, sollozando y secándose las lágrimas. Miró a Dan, esperando algo de simpatía. Dan, lo siento mucho. Por favor, podemos resolver esto. El rostro de Dan estaba marcado por la traición y la furia. Rachel, no queda nada por resolver. Mentiste a todos. Te demandaré por fraude. Deberías conseguir un abogado. Rachel se desplomó en una silla. Sus sollozos crecían. Nunca quise que llegara tan lejos. Observé la escena, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza. El daño estaba hecho, y solo quedaba seguir. Adelante. Chadley se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Liz, por favor, no hagamos esto. Piensa en nosotros, en nuestros recuerdos, en todo lo que construimos. Todo lo que construimos fue una mentira, dije, mi voz gruesa. No hay vuelta atrás. Se dejó caer de rodillas, con la cabeza entre las manos. Nunca me perdonaré por esto. La mirada de Ellen era acerada. Bien. No deberías. Dan, cansado pero resuelto, negó con la cabeza. Chadley, Rachel, lo que esperen salvar, ya está perdido. Esto se lo hicieron ustedes mismos. Era una visión extraña, ver a Chadley, una vez tan compuesto, ahora desmoronándose ante mí. La habitación se sentía demasiado pequeña, llena del peso de nuestras vidas destrozadas. Ellen tomó mi mano, guiándome lejos de los escombros. Tenemos preparativos que hacer, dijo suavemente. Esto es solo el comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales y papeleo. Kim Hathaway nos guió meticulosamente a través del proceso, asegurándose de que estuviera protegida. Dan fue implacable en su búsqueda de justicia. Contra Rachel. Necesitamos finalizar las pruebas de ADN, instruyó Kim a Dan. Si esto llega a los tribunales, necesitamos pruebas irrefutables. Dan asintió, una expresión endurecida asentándose en su rostro. Lo haremos. Durante todo el proceso, Ellen se mantuvo como mi roca. Estás haciendo lo correcto, Liz. Saldrás más fuerte. Una noche, nos
Sentamos en la sala de estar, el silencio denso entre nosotras. Finalmente, expresé la pregunta que me había estado atormentando. Ellen, ¿crees que alguna vez me sentiré normal de nuevo? Ella rodeó mis hombros con un brazo. Lo normal puede verse diferente, pero sí, encontrarás la paz nuevamente. Finalmente, llegó el día en que Chadley debía mudarse. Su presencia se sentía fantasmal mientras empacaba, lanzando miradas vacías por nuestra casa. Intentó hablar, pero lo interrumpí. Guárdate las palabras, Chadley. No hay nada que puedas decir que cambie esto. Mientras salía por la puerta, con las maletas en mano, un pesado silencio llenó el espacio que dejó. Ellen y yo nos sentamos juntas, el vasto vacío de la casa envolviéndonos. Sobrevivimos a esto, dijo Ellen en voz baja, y somos más fuertes por ello. Sí, estuve de acuerdo, mirando por la ventana la figura que se alejaba de mí. Ex esposo. Lo somos. El camino hacia la sanación sería largo, pero sabía que no estaba sola. Con Ellen y Dan a mi lado, enfrentamos el futuro con una resiliencia forjada en los fuegos de la traición. Juntas, reconstruiríamos, ladrillo por ladrillo, algo inquebrantable. El tribunal era opresivo con sus frías paredes y aire de juicio. Rachel estaba sentada en una de las mesas, luciendo frágil y derrotada. Su otrora confiada apariencia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad angustiante. La observé, sintiendo una mezcla peculiar de lástima e ira. Kim estaba a mi lado, su confianza era un bálsamo para mis nervios deshilachados. Esto no será fácil, Liz, dijo en voz baja, pero es necesario. Dan estaba sentado enfrente de nosotros, su postura erguida, su rostro una máscara de determinación. Intercambiamos un asentimiento, un pacto tácito de solidaridad. Hoy era el día en que haríamos responsables a Rachel y Chadley. El juez entró, y el tribunal se puso en orden. El abogado de Rachel se levantó, intentando una defensa impregnada de racionalizaciones. Su señoría, comenzó, mi cliente lamenta profundamente sus acciones. Nunca tuvo la intención de que las cosas se salieran de control. Su intención no era el engaño, sino la abogada de Dan, una mujer severa llamada Grace, se levantó elegantemente. La intención no niega el impacto, su señoría. Rachel Mellor engañó conscientemente a varias partes, causando daños emocionales y financieros. El abogado de Rachel continuó con su alegato. Rachel estaba bajo una inmensa presión. Ella creía que estaba proveyendo para su hijo. Grace interrumpió, defraudando a 2 hombres y causando cicatrices emocionales a numerosas personas. Eso apenas es justificable. El juez asintió pensativamente, antes de volverse hacia Rachel. Señorita Mellor, ¿tiene algo que decir? Rachel se levantó temblorosa, sus ojos moviéndose entre nosotros. Yo, realmente lo siento. Sé que lastimé a la gente, pero tenía miedo. No sabía qué más hacer. La voz de Dan cortó la sala con precisión helada. ¿No sabías qué hacer? ¿Qué tal decir la verdad? Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Dan, tienes que creerme. Estaba perdida. ¿Perdida? La ira de Dan era palpable. Eras egoísta. Nos usaste. Ellen apretó mi mano bajo la mesa, su presencia me estabilizaba. Ken permanecía enfocada, con los ojos fijos en Rachel. Llegó el turno de Chadley de testificar sobre su participación. Caminó hasta el estrado, su otrora confiada apariencia ahora destrozada. Señor Monroe, ¿era usted consciente del engaño de la señorita Mellor?, preguntó Grace. Chadley tragó saliva, mirando hacia abajo. No. Completamente, no. Me hicieron creer que yo era el padre de su hijo.
La mirada de Grace era implacable. Entonces, ¿alega ignorancia? Él asintió ligeramente. Yo, sí. El rostro de Dan se contorsionó con furia. Eres un mentiroso, Chadley. El juez levantó una mano. Orden en la sala. Kim tomó su turno. Señor Monroe, usted alega ignorancia, sin embargo. Continuó manteniendo una relación con la señorita Mellor. ¿Cómo explica eso? Chadley se movió incómodo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Y su esposa? Presionó Kim. Merecía las mentiras. No tuvo respuesta. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. El juez miró a Chadley con desdén. Señor Monroe, sus acciones no son justificables. Cuando las declaraciones terminaron, el juez tomó un momento antes de dar el veredicto. A la luz de las pruebas y del profundo engaño involucrado, encuentro a Rachel Mellor culpable de fraude y daño emocional. La custodia del niño será reevaluada. La participación de Chadley Monroe, aunque no completamente cómplice, jugó un papel crucial en los daños causados. La tensión en la sala se rompió ligeramente con murmullos de aprobación. Dan parecía aliviado, aunque aún cargado por el calvario. Ellen me dio un último apretón de manos. Justicia, susurró. Fuera del tribunal, Dan se acercó a mí. Lo hicimos, Liz. Nos defendimos. Asentí, finalmente sintiendo una especie de cierre. Sí, lo hicimos. Chadley pasó junto a nosotros, con la mirada baja. Se detuvo brevemente como si quisiera decir algo, pero luego siguió caminando sin decir una palabra. Rachel fue llevada a custodia, dejando atrás un desorden de vidas destrozadas. A pesar del alivio de la justicia, quedaba una tristeza persistente. El daño estaba hecho, las heridas eran profundas. Ellen, Dan y yo salimos juntos, encontrando consuelo en la unidad. Sanaremos, dijo Ellen, con la voz llena de promesas. Dan añadió, nos tenemos el uno al otro ahora. Superaremos esto. Al salir al aire fresco, sentí que un peso se levantaba. El camino hacia la recuperación sería largo, pero ya no caminaba sola. Las sombras de la traición habían sido disipadas, reemplazadas por una nueva fortaleza y el apoyo de quienes más importaban. Las semanas siguientes al veredicto del tribunal se sintieron como emerger de un largo y oscuro túnel. Ellen, Dan y yo comenzamos a recomponer nuestras vidas, lenta pero segaramente. Una tarde, Ellen y yo estábamos sentadas en la sala, ordenando álbumes de fotos antiguos. Las imágenes se sentían como reliquias de una era diferente. Mira esto, dijo, sosteniendo una foto de Chadley y yo en nuestro día de boda. Te veías tan feliz. Suspiré, tomando la foto de sus manos. Se siente como una vida pasada. Pero estoy agradecida por donde estamos ahora. Yo también, respondió Ellen, sus ojos suavizándose. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Kim Hathaway. Liz, quería actualizarte sobre la audiencia de custodia del hijo de Rachel. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Cuál es la noticia? A Dan se le ha otorgado la custodia temporal, dijo Kim. Necesitamos asegurarnos del bienestar del niño durante este periodo. Es una gran noticia, dije, sintiendo un alivio que me inundaba. Dan estará encantado. Después de colgar, llamé a Dan de inmediato. Contestó en el primer timbrazo. Hola, Liz. ¿Qué pasa? Te llamo con buenas noticias. Te han otorgado la custodia temporal. Dan exhaló profundamente, el peso de los últimos meses visible en su voz. Gracias, Liz.
Esto significa mucho. Más tarde ese día, Dan vino con su hijo, el pequeño Jake. El niño sostenía un coche de juguete, con los ojos llenos de curiosidad. Hola, Jake, ella es la tía Liz, presentó Dan. Hola, Jake, dije, arrodillándome a su nivel. ¿Quieres ver una sala de juguetes genial? Jake asintió con entusiasmo y desapareció arriba con Ellen, dejando a Dan y a mí solos en la cocina. Liz, no puedo agradecerte lo suficiente por todo, comenzó Dan, su voz llena de gratitud. Estamos juntos en esto, respondí. ¿Cómo te estás sintiendo? Mejor. Sabiendo que Jake está conmigo, dijo, pasándose una mano por el cabello. Pero todavía hay mucho que resolver. Ellen regresó, sonriendo. Jake está disfrutando de los juguetes. Tiene muchas preguntas, por supuesto. Dan se rió. Eso es Jake para ti. A medida que avanzaba la noche, compartimos historias y risas, un contraste marcado con la agitación que habíamos enfrentado. Se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo esperanzador. Unos días después, llegó una carta por correo. Era de Chadley. Mis manos temblaban ligeramente mientras la abría, preparándome para lo que contuviera. Liz, sé que soy la última persona de la que quieres escuchar, pero necesito que entiendas cuánto lo siento. He perdido todo. Por mis propias acciones, mi esposa, mi integridad y el respeto de todos a quienes me importan. No merezco perdón, pero espero que encuentres paz sabiendo que lamento profundamente todo lo que he hecho. Chadley. Leí la carta 2 veces, procesando sus palabras. Ellen me encontró en la cocina, la carta apretada en mi mano. ¿Qué es eso?, preguntó suavemente. Una carta de Chadley, dije, pasándosela. Ellen la leyó y levantó la vista, sus ojos pensativos. Está tratando de enmendarse a su manera. Demasiado poco, demasiado tarde. Respondí. Pero al menos reconoce sus errores. Eso es algo, acordó Ellen. Pero ahora tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. Pasamos la noche planificando actividades para Jake, asegurándonos de que Dan se sintiera apoyado en su nuevo rol como padre soltero. El sentido de familia creció más fuerte, tejiendo sus hilos más estrechamente a nuestro alrededor. En las semanas que siguieron, establecimos nuevas rutinas y creamos nuevos recuerdos. Dan y Jake se convirtieron en presencias regulares en nuestra casa, llenando el espacio con risas y calidez. Una noche, mientras nos reuníamos para cenar, Dan levantó su copa. Por los nuevos comienzos y la familia que encontramos en el otro. Por nosotros, repitieron Ellen y yo, chocando nuestras copas juntas. Mientras miraba alrededor de la mesa, sentí un profundo sentido de gratitud. Habíamos sobrevivido a nuestros días más oscuros y emergido más fuertes, unidos por la resiliencia y la promesa de un futuro más brillante. Las cicatrices se desvanecerían, pero la fortaleza que encontramos en el otro permanecía.